Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube. Hoy estoy súper emocionado porque tengo una invitada nueva y pues quién mejor, ¿no? Que mi hermana, de la que más he aprendido toda la vida. Los que lo saben, fue quien me empezó a llevar a este tipo de entrenamientos que ahora me encanta dar. Y pues qué bonito poder compartir este espacio con ella, darle la bienvenida. Ya mucha gente nos había pedido que cuando grabábamos juntos, ya para mucha gente de Wake Up la conoce también como entrenadora. Entonces, pues aquí estamos juntos para compartir el espacio con ustedes. Hola a todos, un gusto coincidir en este espacio. Me siento muy dichosa de ser invitada, de poder compartir un poquito de todo lo que es esta experiencia como entrenadora, como coach de vida, en estos entrenamientos que damos acá y pues aquí estamos para aprender juntos. Y es que es real, digo, aunque vivimos muy cerca, nos vemos mucho como familia, pero en cuanto a trabajo siempre estamos en ciudades diferentes y hoy pudimos coincidir aquí en la ciudad, entonces aprovechamos este espacio para decir de una vez algo para toda nuestra gente. Y pues bueno, hoy queremos tocar un tema bastante interesante. Estábamos viendo qué grabamos, de qué tema tomamos y no lo encontrábamos, pero pues creo que era lógico, ¿no? Si estamos aquí juntos, hay que hablar de familias, sistemas familiares, lealtades, cómo la manejamos nosotros, qué hemos aprendido en este camino de crecimiento y pues qué vamos aprendiendo a romper, ¿no? Con lo que cargamos de nuestros papás, de nuestra niñez, igual entre nosotros, porque pues me imagino que ustedes que están escuchándonos tendrás hermanos con los que a veces no es fácil la convivencia, no es fácil la comunicación y pues de qué manera hemos podido sobrellevar esto, ¿no? Con Monse decíamos la parte de qué tan fácil o complicado es trabajar juntos siendo pareja. Creo que es muy similar también el entender el trabajar juntos siendo familia, ¿sí? Y pues creo que también es parte de lo que podemos aportarte hoy, nuestros aprendizajes en este camino y todo lo que llevamos para poder trabajarlo. Primero, pues entender lo que es el tema de sistemas familiares. El entrenamiento que damos como tal no tiene que ver con sistemas, ¿no? Ni con psicología sistémica, que es lo que yo llevaba. No tiene que ver con eso, pero poco a poco, por la formación que tengo, he ido adaptando nuestro entrenamiento a estos temas tan interesantes. Y pues bueno, viendo cómo le funciona a la gente, empezando por nosotros, pues hemos buscado investigar mucho más, trabajar más a fondo esto. La idea para la gente que no ha estado en ese tema o en estos temas que manejamos, eh, en la terapia sistémica como tal, manejamos el trabajo con sistemas familiares, todo lo que conlleva un sistema y la manera en que se maneja, y cómo muchas veces los hijos se sacrifican para cuidar o mantener el sistema familiar. Es un tema muy extenso y podemos pasarnos horas en eso. Pero como introducción quería explicarte eso para entender lo que vamos a hablar hoy. Desde dónde parte nuestro aprendizaje, nuestra historia, nuestras interacciones en casa y los lugares que hemos entendido que nos van correspondiendo en casa. Entonces igual por ahí dejo esta entrada para que tú nos vayas comentando un poco qué idea tienes de todo esto. Sé que últimamente has estado metidísima en este trabajo de los sistemas como tal. Entonces, pues igual, adelante Mar para... Cuando no somos conscientes del lugar que ocupamos en nuestra vida, en la familia, estamos destinados a pues repetir situaciones e inclusive hacer como una réplica de lo que vivimos en casa, que entendemos que así es la vida. Entonces, imagina algo así, que cuando llegamos al mundo, el entorno en el que crecemos, pues ya está establecido por lo que papá trae de toda su historia, de lo que mamá trae de toda su historia, y de repente juntos crean una nueva como cápsula de su propio sistema, ¿no? Entonces, en ese sistema, cuando llega el hijo mayor, en este caso soy yo, la hija mayor, pues llego a algo nuevo, algo desconocido obviamente, y a experimentar desde mi vivencia como ser humano, ¿no? Entonces llego y veo los comportamientos de papá, los comportamientos de mamá, el cómo se relacionan entre ellos, y en esta experiencia voy viendo y descubriendo lo que es ser hija de ese hombre y esa mujer que unieron su vida para crear una familia, ¿no? Entonces, de repente voy viendo mi realidad y la voy viviendo desde lo que yo voy interpretando. Entonces, veo los comportamientos de mamá, veo los comportamientos de papá, y en algún momento pues su ambiente, el ambiente en el que crezco,
pues me hace hacer una idea de lo que yo soy, ¿no? Me hace pues pensar que mi labor en la vida de mis padres es unirlos o sostenerlos o rescatar a mi mamá o proteger a mi papá o proteger a mi mamá de mi papá o viceversa. Es una idea que cada ser humano, cada persona nos vamos haciendo. No es como de que alguien vino y me dijo, así es la vida. No, voy viendo y es como un filtro a través del cual todas las vivencias que voy teniendo las voy procesando y las voy haciendo mi realidad, las voy normalizando al punto de que para mí eso es, lo que debe ser, un deber ser que me lleva a seguir reglas que no están establecidas, que no me dijo papá, que no me dijo mamá, pero que yo por pertenecer al sistema a donde estoy llegando, pues me adapto. Ahora recordemos algo importante, todo a donde voltees es un sistema, a donde voltees, y es más, dentro de ti es un sistema, ¿sí? Un sistema de órganos, un sistema que entonces todo va acomodándose y va fluyendo y va teniendo una función cada integrante de ese sistema. Entonces, ¿por qué es importante trabajar esto? ¿Por qué es tan importante identificarlo? Porque así puedes ver qué interpretaste desde lo que viviste, que es tu lugar en ese sistema. Y si no lo haces consciente, pues el riesgo, por decirlo de alguna manera, el riesgo sería que lo repitas cuando crees tu propio sistema, que fue mi caso cuando tuve mi propia familia, ¿no? ¿Cuál fue el lugar que yo como hermana mayor tuve? Pues creo que la rescatadora de todos, ¿no? Ahí en la casa. Y cuando pues me sentía quizás sola, queriendo pertenecer, pues de repente llega un hermano, en este caso pues Luis, ¿no? Llega él, yo tenía aproximadamente 5 años cuando él pues llegó. Yo estaba muy contenta. ¿Por qué? Porque yo hoy lo puedo ver que en ese tiempo, entre los pleitos que tenían mis papás y todo su relajo, pues lo eligieron y todo. Yo quería que llegara alguien que me hiciera compañía, que fuera mi cómplice, mi amigo, no sé, yo creo que era alguien que venía para que yo no me sintiera tan sola o con tanta carga encima. Creo yo por ahí iba mi necesidad de que él llegara. Pero cuando llegó, pues primero era como mucha emoción, va a llegar tu hermanito y algo muy padre y así, ¿no? Y de repente cuando llega el hermanito, pues la experiencia no fue tan agradable en cuestión de lo que yo sentía como de pérdida, ¿no? De ser la hija única casi por 5 años, de tener la atención de mi mamá de la manera que ella me lo podía dar, de tener la atención de mi papá de la manera que él me lo podía dar. Y de repente pues llega mi hermano y toda la atención hacia él y pues sí, muy bonito y todo, pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Que se siente pues una pérdida, un dolor, un algo que a veces no sabemos explicar. Y es como irnos adaptando a algo nuevo, algo diferente, algo que se siente muy bonito, muy tierno, pero a la vez representa que se está perdiendo algo que yo tenía, ¿no? En este caso, pues la atención de mi mamá giró completamente hacia mi hermano. Normal, hoy lo veo como normal, pero en ese tiempo te aseguro que la vivencia de una niña de 5 años era, me vino a quitar todo lo que era mío, ¿no? Y antes de que él llegara, pues para mi mamá yo era su todo, su amiga, su paño de lágrimas, la que la sostenía y así. Entonces pasó el tiempo y el sistema como duro, porque pues siguen habiendo situaciones, problemas de mis papás. En ese tiempo, pues yo los hacía míos y me sentía constantemente que hiciera lo que hiciera, nada era suficiente para que las cosas estuvieran bien, para que hubiera un ambiente bonito, para que ellos fueran felices. Y hablo de esto porque es un poquito lo que se vive desde el lugar de la hija mayor. ¿Por qué? Porque yo le abrí camino a él, pero la que llegó primero fui yo, con la que experimentaron primero los papás cómo ser papás, pues fue conmigo. De repente la sobreprotección, de repente la exigencia, de repente el cubrir expectativas de ser la hija perfecta, de no romper los platos, de cuidar, de responder a lo que papá y mamá esperan de mí, ¿sí? Entonces, pues obviamente adaptarme a todo eso. Cuando llega mi hermano, pues yo veo a mis papás diferentes a cómo fueron conmigo. Y si le preguntan a él, su vivencia con mis papás fue completamente diferente a la que yo viví
con ellos, ¿no? Entonces, pues por eso la importancia de identificar, porque a veces nos quedamos solo con una parte de la historia y no vemos el todo. Y ahorita me gustaría que Luis comparta un poquito cómo fue para él tener una hermana mayor, pero para mí cuando él llega, pues es como sentirme desplazada, y después de eso ver que para mi mamá su vida era mi hermano, y es como, ahora cómo le hago yo para encontrar un lugar, encajar o pertenecer en esto nuevo, algo nuevo para mí, tener un hermano, tener alguien que de repente yo quería cuidar, pero de repente ahorcar, pero de repente sostener, pero de repente yo veía a mi mamá cómo se ponía, si a él le iba mal o le pasaba algo en la escuela. Entonces era como sentir que yo debía ser una muy buena hija, pero sobre todo una muy buena hermana. Y entonces no quería que él se cayera, porque si él se caía, pues mi mamá me regañaba o me pegaba o me castigaba, ¿no? De repente, ya más grandecita yo, él ya caminaba, ya hablaba. Llegaban mis amigas a la casa, mis amigas de la escuela, y pues jugaba con las muñecas, con, no sé, juego de té, qué sé yo. Y de repente era de que él quería jugar, y pues yo, mamá, no quiero que juegue, estoy con mis amigas, ¿no? Y mi mamá era así de, no, y deja que tu hermano juegue, porque si no vas a ver, y te corro a tus amigas, o vamos a ver. Y entonces era miedo a mi mamá en algún momento, y pues yo decía, pues bueno, está bien, que venga mi hermano, ya que, ¿no? Y pues, pero no era fácil, no era agradable, era como, pues un tener que aguantar en algunos momentos, un tener que, pues bueno, está bien para no tener problemas con mi mamá. Y creo que eso en algún momento de nuestra historia nos separó un poquito a Luis y a mí. Obviamente hoy lo veo como entrenadora y digo, es normal, un adolescente con un niño que apenas está yendo hacia la pubertad o cosas así, pues obviamente no quieres, no puedes, no sabes cómo coincidir en gustos, en ideas inclusive. Pero lo que sí les puedo decir es que desde el sistema donde yo crecí, sentí que yo debía ser, una, la hija perfecta, dos, la hermana perfecta, que no podía fallar, que no podía equivocarse, que no podía romper los platos, pero que debía impedir que él los rompiera, o estar ahí para él para que no se cayera, para que todo estuviera bien, o sobre todo para que mamá estuviera bien. Muchas ocasiones cargamos con la estabilidad de mamá o con la de papá. Yo en mi caso creo que por la convivencia tan cercana del día a día que tenía más con mi mamá, pues busqué cuidarla, mantenerla en una estabilidad que no era mi responsabilidad, hoy lo puedo ver, pero de niña pues yo sí sentía que su felicidad de mi mamá dependía 100% de mí, y que algo estaba faltando en mí para que ella estuviera plena, feliz. Y pues una de las cosas era sentir que debía yo sostener todo el tiempo a mi hermano, rescatarlo o cuidar que no le sucediera nada, ¿no? Entonces, esta vivencia creo como hermana mayor sí ha sido interesante. Después de trabajar esto de sistemas, lo que Luis les dice de esto que estoy aprendiendo nuevo, es entender que cada uno de nosotros tenemos un lugar en el sistema familiar, que inclusive lo que vivimos en el día a día nos da una oportunidad de ver cuáles son esas programaciones inconscientes que tenemos y que no nos permiten fluir y vivir desde esa plenitud. Entonces, para mí es súper importante este tema, porque creo que nos da una perspectiva muy diferente y nos lleva a ser observadores o autoobservadores de lo que creamos en nuestro sistema familiar para poder resolver cosas que no le corresponde a mamá o a papá resolver. Ellos tendrán sus propias situaciones, pero que sí nos corresponde a nosotros para no repetirlas y para vivir felices. Entonces, pues bueno, creo que paso la voz a Luis para que pueda seguir compartiendo él la parte de él como hermano menor, cómo lo vivió. Y pues ahorita sigo compartiendo. Sí, está súper interesante entenderlo y escucharlo así. Creo que la voy escuchando y en momentos me conecta hasta con, no sé, con esa empatía, ¿no? De cómo habrá sido para ti esa etapa. Obviamente como hijo menor pues no te das cuenta. Yo en ese momento no tengo la conciencia para ni siquiera recordarlo, ¿no? O pensar algo así. Pero creo que es bien importante entenderlo y escucharlo. Ahorita que te voy escuchando, obviamente este tipo de pláticas no son normales o fáciles de tener entre hermanos.
pero son muy importantes y necesarias. O sea, creo que hemos tenido en cada plática que tenemos juntos de comida o de lo que sea, el darnos un espacio para, oye, me cayó esto, entendí que cuando yo era pequeño esto, que tú cuando era chiquita con mis papás. Y sí, o sea, siempre lo decimos, ¿no? No es cómodo platicar de eso, pero es muy liberador. Hoy yo puedo compartir a lo que comentabas. Mi perspectiva como hijo menor, mucha gente me ha escuchado en los temas que doy en el entrenamiento, de que hablo de cada uno de los hijos, ¿no? Algún día les haré un taller de eso. El lugar del primer hijo, del medio y el menor, ¿no? En familia típica de 3 hijos. Y en ese tema mucha gente me pregunta, oye, ¿y los que son hijos únicos? Y les digo, qué complicado. O sea, qué complicado es para la gente que vivió como hijo único. Porque, y en resumen sería, ¿por qué? Porque recae la intensidad de los dos papás solo en él. No la comparte con nadie. Y ese tema lo cierro diciendo, y si tú eres el primer hijo, le llevas 5 años o más a tu hermano, al que sigue, creciste como hijo único. Entonces cargas todo eso. Y hoy poder escucharte nuevamente, como platicar esa perspectiva, lo complicado que es, ¿no? Porque al final, pues obviamente yo, en mi perspectiva de vida, hoy ya con una conciencia más, tal vez abierta, pues entiendo que siempre busco quien me cuide, quien me proteja, quien vea por mí, porque pues siempre estaba mamá para proteger, para cuidar, para sobreproteger en mi caso, que si algo yo he podido sanar con mamá durante todo este tiempo, que desde mi propio intro, ni siquiera fue lo feo con mis papás, sino más, o sea, no me dejaba crecer, no me dejaba vivir, ¿sí? Entonces yo siento que sí, para mamá fue como que llegó y me absorbió totalmente. Y pues como siempre lo decimos, los hijos nos sacrificamos para darles a papás lo que están acostumbrados, sobre todo a mamá, que es nuestro vínculo más fuerte. Entonces yo me he dado cuenta que toda mi vida me he sacrificado, y si no es mamá, entonces estás tú. Porque yo sí, en las cosas que sí puedo recordar, es cuando mi mamá tenía episodios bastante neuróticos. Sí llegaba a pegarnos, que con la chancla, con el cinturón o lo que sea, y era de córrele, porque sí te daba. Con lo que alcanzara a agarrar. Sí, y muchas veces sí era me dejaba de pegar cuando tú te metías a defenderme. O sea, recuerdo mucho una vez que te parece de, ya no le vas a pegar. Y yo como, órale. O sea, yo no sabía que se podía hacer eso a mamá, ¿no? O sea, poner límites, que es algo muy complicado como hijos. Hoy cuando damos entrenamientos para niños, adolescentes o incluso con adultos, ¿y cómo le hago? Pues se llaman límites con amor. Pero de chiquito, ¿qué carajo yo iba a pensar en un límite a mi mamá? No. No, además, no ves a mamá como ahorita el adulto. Es mamá la grande, que además le tienes miedo, ¿sí? O sea, yo ahorita mi relación con mi mamá está súper bonita y he sanado muchas cosas con ella. Hoy puedo hablarlo desde mi adulta y decir, wow, qué duro camino de mi mamá. Y me dio lo que pudo, no lo que, más bien, sí me dio lo que pudo, no lo que ella quería. Me dio lo que ella aprendió, con lo que a ella la educaron. Pero en ese momento, la niña, el niño no ven una persona que les pueda poner límites a papá. Yo me acuerdo inclusive que cuando la primera vez que yo le quería decir a mi mamá, no me pegues, mi mamá me dijo, y no me levantes la mano porque se te va a secar y se te va a hacer de palo. Se los juro, en esa edad los niños no dimensionan, tenemos una imaginación tan despierta que todo lo que nos imaginamos lo creemos real y lo dimensionamos de una manera que no dudamos de lo que mamá o papá nos dicen. Yo se los juro que en ese momento yo decía, mi mano se me va a hacer de palo, y yo empezaba como a sugestionarme de que mi mano se me iba a empezar a adormecer y a secar. ¿Por qué? Por el hecho de decir a mi mamá, no me pegues. Entonces, imagínense el miedo que se atraviesa, que se vive cuando implica el decirle, mamá, no, o papá, no le pegues a mamá, o no le grites así, o no le hables de esta manera a mi hermano. Es un dolor, una sensación de vacío, una sensación de mejor me quedo callado, y es paralizante, es una emoción muy paralizante para un niño en esa edad. Y si creces sin resolver eso, después vienen pues momentos donde de adulto pues no puedes poner límites tan fácilmente, ¿no? Y generas parejas que te lleven ese sentimiento. Totalmente. Repetimos el patrón que decías, ¿no? Sí, entonces yo lo veo desde ese punto, como sacrificarme, y entre más estoy mal,
hay alguien que me cuida, me rescata. O sea, yo recuerdo que toda mi vida fue, si me va mal en la escuela o en tareas no sé hacer algo, o alguna tarea fuerte, habla con Marley, ella resuelve. Sí, o sea, siempre fue como que Marley es la que sabe, la que puede, la que hace todo. Porque pues así crecí. Uh-huh. De hecho, yo siempre pensé, lo hemos platicado en esta etapa ya de apertura de conciencia, yo siempre pensé que yo iba a depender económicamente de Marley. O sea, yo me imaginaba cuando estaba casada con sus hijas, construyendo su casa y todo, yo me imaginaba, creo que por aquí va a estar mi cuarto, pensando que hasta me iba a dar como asilo, porque a mí me iba a ir mal en mi vida, porque la tendencia de vida de Luis es que me vaya mal, económicamente hablando, porque aparte, algo que también no comentaste en tu etapa de cuando yo llego a la vida, tenías tú 5 años, uh-huh. Ajá, es la misma, o sea, coincide con la etapa en la que la economía cayó en la familia. O sea, económicamente se le cayó el negocio de mi papá que tenía. A lo que me platica todo el mundo es, los primeros 5 años de Marley era como abundancia económica, todo estaba bien económicamente. Uh-huh. Casi llegué yo y se acabó el dinero. Y yo lo asocié con él, como si por su culpa todo se hubiera caído. Pero a la par también, o sea, por eso es importante ver el todo. Muchas ocasiones, cuando estamos en un trabajo de desarrollo personal, solo vemos lo que es la relación con papá y con mamá, y esos son nuestros pilares, si acaso con nuestros hermanos. Pero no vemos el entorno de la familia extendida, los tíos, los abuelos, los primos, y todo lo que sucede en torno a la familia. Pero en ese tiempo, cuando nace Luis, al poco ratito, mi papá se accidenta con una de mis tías, que además, ¿por qué voy a mencionar? Porque es importante en esto de las lealtades. Mi tía era un apoyo muy grande para mi papá y mi papá para mi tía. Ellos construyeron pues un negocio familiar, eran los pilares más fuertes de toda la familia, quienes resolvían, quienes tenían la chispa de decir vamos a construir este edificio, vamos a movernos, y tenían una energía muy padre de construir juntos, y de repente en una salida que tienen se accidentan, y fruto de ese accidente pues mi tía fallece. Mi papá cae en un tipo de depresión muy fuerte, en un vacío que hoy sí lo puedo ver él, como, ¿no? Aunque no iba manejando. Sí, como la parte de, hoy lo puedo ver que sí se deprimió, que sí se bajoneó, pero en ese tiempo yo decía, este cabrón me vino a quitar todo, ¿no? Él, ¿no? Yo lo culpaba, lo veía como si él me hubiera quitado a mi papá, a mi mamá, a todo, pero no era él, era el entorno familiar que estaba viviendo una situación de pérdida. Obviamente después de ahí, mi papá bajó mucho su alegría, esa chispa, porque cargó con esa culpa, sintió que no pudo sostener a mi tía o que no pudo hacer algo diferente. Y pues obviamente el negocio, si él era la cabeza o junto con mi tía, pues el negocio empezó a pagar precios altos. Y puede tener que tal vez por culpa, ¿no? Por culpa, claro. De hecho fue por culpa y por enojo. Por eso ya no puso límites a sus demás hermanos después. Sí, y de hecho, por ejemplo, es culpa y enojo. El enojo fue porque se sintió que mi tía no le hizo caso, porque él quería manejar, ella se aferró a que no, y entonces el socio de mi tía, bueno, el socio de ellos en ese momento le dijo, no, deja que tu hermana maneje y tú cálmate, y entonces él iba súper enojado, y entonces se accidentan, y entonces pues fue todo una pérdida muy grande familiarmente hablando. Iba también mi abuelo y también acabó mal. También se accidentó él también, y la pierna después de ahí ya no fue nada bien, ¿no? Digamos que fue el evento desencadenante de nuestra familia, pero que unió muchas cosas en nuestro entorno, ¿no? Uh-huh. Perder esa parte de papá fuerte o exitoso, el llegar el hermano menor, económicamente caernos. Uh-huh. Entonces todo eso, pues, yo obviamente no sabía, yo nada más llegué. Pero sí entiendo hoy que yo tengo muy asociado la parte de carencia económica, de que siempre por situaciones externas a mí se nos cae todo, o sea, la parte víctima de claro, nuestro destino no era, etcétera, ¿no? Porque nuestra familia tiene ese tipo de creencias. Entonces, yo lo viví de ese modo, entendiendo que hoy el lugar que yo manejo en el sistema es ser el pobrecito, ser el que hay que rescatar, el que hay que cuidar de más a Luis porque en cualquier momento puede pasarle algo o puede regalarle en algo. Entonces, pues al final es el lugar que yo he cargado durante mucho tiempo de mi vida. Hoy sé que sigue siendo un lugar en mí y me corresponde hacerlo consciente para elegir, claro. Para entender que, pues sí, ese es mi lugar, pero no por eso voy a seguir sacrificando lo que hoy he creado.
yo últimamente lo he platicado, lo he estado viendo en el entorno que estamos, que tal vez la función, y esto es un tema bien interesante también, podrías darnos otra hora de tema, ¿no? La función de la gente no es hacer dinero, no es tener una casa, un negocio impresionante, no, 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 es notar lo que cargo de este sistema familiar en mí para liberarme y así liberar a los que siguen después de mí, en este caso mi familia, mis hijos. Y sí, o sea, yo sé porque me he puesto mucho en este tiempo a pensar en mí, ¿no? En todo lo que puedo mover para que económicamente crezca y pueda hacer un montón de cosas. Y sí, claro que me llama la atención, pero hoy mi prioridad son más mis hijos. Hoy mi prioridad es mucho más los tiempos con ellos, el contarles un cuento de dormir, el salir a caminar con la mascota y ir caminando con ellos. O sea, obviamente sí me importa la parte económica, pero creo que estoy en una etapa mucho más importante de romper patrones hacia ellos que yo no tuve y después poder enfocar mi energía a la parte económica, ¿sí? Obviamente busco un equilibrio en esto. No dejo de trabajar, no dejo de hacer cosas, pero sí busco que mi prioridad sea esta etapa tan importante de ellos. Pero porque entiendo la que vivimos nosotros. O sea, creo que si nosotros no hubiéramos vivido, o más bien, no tuviéramos hoy este tipo de pláticas, comentarios o apertura, hoy mi enfoque sería lo económico para no caer como mi papá cayó y como él perdió todo. No, 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 no debo resistirlo, al contrario. Es honrar lo que vivió, lo que hizo, lo que tomó decisiones en su momento y no lo juzgo ni nada, al contrario, es agradecerle. Porque tú dijiste, comenzaste comentando algo muy interesante. La parte de a quién cuidas o proteges. Y que ves la vida a través de mamá, comentaste, ¿no? Sí, yo obviamente siendo el sobreprotegido de mamá, me absorbió mi mamá. Yo entiendo hoy que yo le pertenezco a mamá. Toda la vida le pertenecí. Entonces, en muchas etapas de mi vida yo le tuve coraje a mi papá. Enojo. Porque qué poca cómo trataba a mi mamá. Qué malo era, cómo tomaba, cómo hacía, cómo salía. Cómo recuerda cuando íbamos a algún lugar de amigos cercanos, familia, que mi mamá era de, y háblale a tu papá, y dile que ya. Entonces yo sentía que mi papá me ignoraba a mí, cuando realmente era con mi mamá. A la que resistía que estuviera ahí era mi mamá. Pero como me mandaba a mí era de, pinche papá, ¿por qué me ignora? Le importa más tomar con sus amigos que lo que yo le digo. Entonces, mucho tiempo yo generé un sentimiento así con mi papá de que no le importábamos, de que le importaba más tomar y con sus amigos. Pero hoy me doy cuenta que era la lealtad con mi mamá, porque mi mamá por su historia no confía en los hombres, por su historia personal no sabe trabajar esta comunicación y poner límites. Entonces siempre el malo fue mi papá. Recuerdo mucho una frase, no sé si a alguno le haya sucedido esto, que ya cuando voy creciendo, mi mamá decía mucho esa parte de, ¿qué quieres crecer y ser como tu padre? Si sigues así vas a ser como tu padre. Y otra vez, y es que ve cómo hablas, y es que vas a ser como tu papá. Y era como, pues hasta me daba miedo ser como mi papá, porque yo tenía la idea de que mi papá le hacía daño a mi mamá, sin ver la otra parte de ella, porque siempre, ya sabes, la mujer es la buena de la historia, ¿no? Entonces me llama mucho la atención porque recuerdo mucho un día que ya estaba más en la adolescencia, que me atreví a decirle a mi mamá, bueno, ¿y a quién quieres que me parezca? Pues es mi papá, o sea, ¿quién más me puedo parecer? Ajá. Y me acuerdo que se quedó callada. O sea, no tuvo respuesta porque ella lo hacía desde su inconsciencia y su dolor. Ajá. Hoy que he podido entender esto, sanar con mi papá, agradecerle todo lo que siempre dio. Mi papá siempre fue un amigo para mí, hoy más que nunca, yo creo que nos llevamos increíble. Y hoy puedo honrar esa parte. Y también con mi mamá, entender que mi mamá trae una historia que ya no va a alcanzar a sanar ella. Y no me corresponde sanarla, ella es su trabajo. Y ahí tengan mucho cuidado a los hijos, ¿eh? Que seguimos pensando que voy a rescatar a mi mamá va a cambiar, mi mamá va a soltar. No, no, no. Ellas ya no. Y muchas veces en la edad de mi mamá, ya no espero que cambie algo. Ya no espero que entienda o trabaje algo, vaya al psicólogo. Ya no. Ya nada más mi función es aceptarla y disfrutarla el tiempo que esté. De hecho, sin que afecte áreas en mí hoy. Sí, claro. Y de hecho es soberbio, muy soberbio, pensar que somos rescatadores o los salvadores de alguien en nuestra vida. Ni de nuestros hijos, ni de nuestros padres, ni de nuestros hermanos, de nadie, ni de una pareja. Porque lejos de apoyarlos a que crezcan y tengan sus propios tropiezos, sus propios procesos de tocar fondo, de reaccionar, de darse cuenta, les impedimos eso. Es como meternos en el camino de esa persona, que lo hacemos según por amor, pero no, a veces ni siquiera es un amor genuino, es el miedo, el ego que traemos, que nos inyecta ese miedo de decir,
Si mamá se cae es porque tú no eres un buen hijo y no la estás sosteniendo. Si papá no está feliz es porque algo está faltando de ti. Si tu hermano se mete en problemas es porque tú no estás haciendo el trabajo bien. Y no. Cada ser humano tiene la capacidad de trascender lo que la vida le esté poniendo enfrente. Y ver a mi mamá grande y capaz, y verla como la adulta capaz de tomar sus decisiones, asumir sus consecuencias, ver a mi papá como el hombre de mi vida, el héroe, el papá, el adulto, el grande, me da otra perspectiva. El ver a mi hermano como el hombre que es capaz de resolver sus propios problemas, conflictos, situaciones, y entender que yo no soy la rescatadora de ninguno de ellos, porque de lo contrario me convierto en la que necesitan ellos para avanzar en la vida, la que en algún momento tuvo ese rol y fue bien cansado, fue bien pesado. ¿Por qué? Porque en mí había una sensación de, si yo no estoy, esto se va a caer. Entonces yo no podía avanzar y crear mi propia felicidad, ir hacia mi vida y tener éxito. ¿Por qué? Porque yo debía estar ocupando el lugar de la persona que sostuviera a todos en casa. A veces ese lugar puede ser el de el papá de la familia, y de repente yo me sentía diciéndole a mi papá, ¿por qué estás haciendo eso? A mi mamá, qué bárbara, ¿por qué permites? A mi hermano, oye, ¿cómo es posible? Y entonces es súper desgastante. ¿Por qué? Porque vives un lugar que no te corresponde, y ahí en la parte sistémica pues se rompe lo que es el orden en la familia, y entender que yo soy la hija. La relación que puedo tener con mi mamá, la única relación que puedo tener con ella es de que yo soy su hija. La única relación que puedo tener con mi papá es yo soy su hija, él es mi papá. La única relación que puedo tener con mi hermano es soy su hermana mayor, yo vine antes que él. Entonces son relaciones que a veces se contaminan por los miedos, y entonces de repente me convierto en, si entiendo de chiquita, a mi mamá le falta mi papá se va, mi mamá se pone triste, mi mamá se cae, mi mamá se pone mal, Dios mío, ¿qué hago? Auxilio, yo debo estar para ella, y se hacen pactos o lealtades inconscientes bien fuertes. Mamá, yo siempre voy a estar para ti, mamá, yo nunca te voy a dejar, yo siempre te voy a sostener. Y el vacío que veo de mi mamá o en mi mamá de mi papá, digo, no te preocupes mamá, yo sí voy a estar para ti. Y entonces termino siendo la pareja de mi mamá, o termino siendo la mamá de mi hermano, o termino siendo la mamá o el papá de mi papá, y entonces ahí es un relajo tremendo y no fluyes en la vida porque estás ocupando un lugar que no te corresponde. Entonces esto que dices es súper, súper interesante, porque evidentemente cargamos con muchísimas cosas y vemos la vida desde los ojos que ni siquiera son nuestros, ¿no? Puedes vivir toda la vida enojado con papá, ¿sí? O enojado con mamá, o con los dos. Sin saber por qué. Y traer juicios, muchos juicios. Y esos juicios duelen y lastiman demasiado al papá o a la mamá que recibe todo ese juicio. Y es bien importante aquí para que lo entienda la gente que le llegue esto, porque yo lo veo muchísimo. Si mi papá engañó a mi mamá y se fue de la casa, quien me rescató es mi mamá, es la buena, la que se quedó con nosotros, sin darme cuenta el cómo fue la situación, la relación, o sea, no. Y entra algo bien interesante ahí. La gente se queda con el dolor, pero el dolor que vi de mamá, el cómo lloró, el cómo le costó levantarnos económicamente, y yo reflejo mi sentimiento de ver a mi mamá así, con enojo hacia él, porque él nos abandonó, porque él nos dejó, porque él se fue con otra y nos engañó, sin darme cuenta que no me engañó a mí, no me dejó a mí, fue con mamá, fue bronca de ellos. Y muchas veces como hijo cargas ese resentimiento de algo que no te corresponde. Y es bien intenso porque después no puedes perdonar a papá. Y al final sucede esto que dices, ocupa un lugar donde entonces yo me vuelvo el hombre de mi mamá, o el sostén de mi mamá, o el que la hace fuerte porque se la debo. Y se va generando un círculo vicioso bien fuerte. Que además, por ejemplo, de lo que decías tú de el hijo sobreprotegido, y que si tú te caes es como de yo siempre debo estar para mi mamá y demás, también que tanto esta parte del fracaso la llevamos a, si me va mal, yo siempre voy a estar para mi mamá, yo nunca la voy a dejar sola, no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser
¿qué palabra le pondremos? La mala onda de irme y Claro. hacer sentir mal a mi mamá. Entonces me sacrifico y eso es cómo se traduce, que de repente fracasas con la pareja, de repente terminas teniendo situaciones con tus hijos muy fuertes. Y algo bien importante, una de las cosas que cuando vemos que mamá se enoja de acercarnos a papá y se rompe esa relación, papá lo vive, imagínate la vivencia de papá. O sea, ¿cómo se va a acercar? Yo quería que mi papá se acercara conmigo y yo decía en mi adolescencia, ojalá que mi papá estuviera para mí. Y realmente yo fui la que no lo dejaba acercarse. Claro. Yo lo juzgaba y para mi papá llegar a mí era súper doloroso. Acercarse a su hija que tanto amaba, que era su bebé, su consentida en algunos momentos, que para todos lados me traía, que yo era muy feliz en esa relación. De repente sentir que si yo estaba con él era serle desleal a mamá, que me pegara a veces o que se enojara conmigo, pues terminé diciendo, mamá, está bien, ya no voy a acercar a mi papá, no te preocupes, ¿no? Ya soy tuya, toda tuya, mamá. De hecho, aquí entra algo muy importante para que no Sí. se me vaya. Lo notamos también en algún momento de nuestra vida entre nosotros. Cuando mejor nos llevábamos como hermanos, mamá se enojaba, ¿te acuerdas? Y generaba algún tipo de comentario, situación o algo que nos hacía enojarnos. Es que tu hermano me dijo, es que tu hermana comentó esto. Y era como, ay. Oh. Entonces terminamos enojados o molestos sin darnos cuenta que mamá, en su inconsciencia, buscaba ser ella la importante para nosotros. O sea, no podía haber alguien más ni entre nosotros. Es la importante para todos. ¿Por qué? Les voy a compartir un poquito lo que hay detrás de cámara, ¿no? Detrás de escena. Mamá viene de una historia, un camino muy duro, que si ella no hubiera vivido ese camino, yo no hubiera llegado ni siquiera al mundo. Mamá tuvo un camino igual que papá, un camino difícil, más difícil que el mío, que el tuyo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había recursos, no había voy a ir al psicólogo, ni siquiera había eso de moda, ¿no? Últimamente sí hay, pero en ese tiempo no lo había. No había voy a tener el consejo de un papá, de un hermano, de alguien, ¿no? Entonces, va cargando cosas, ella vive un abandono desde muy pequeña. ¿Qué sucede? Mi papá y ella, cuando se encuentran en la vida, se enamoran y desde ese amor, desde esa ilusión, ambos con sus propias historias, se encuentran y fruto de ese acto de amor, pues queda mi mamá embarazada de mí y son los papás perfectos, los papás míos, o sea, esa combinación solamente hubiera dejado en ese tiempo y en ese espacio a Marley, no más. Entonces, cuando ya llega Mar, pequeña, bebé, llena de ternura, de amor, pues imagínense cómo fue para mamá. ¡Wow, mi hija! Pues no lo vivió así, a lo mejor sí en el primer momento, pero después ve cómo papá llega. Mi niña, mi chiquita, mi amor. Es una ternura tan grande la que experimenta papá en ese momento porque una hija viene a despertar la parte femenina de papá, la ternura, el aprender a recibir, tú lo estás viviendo ahorita con tu pequeña, es como un amor tan grande y una ternura que emana, o sea, que despierta esa forma de ser una hija. Entonces imagínense cómo fue para mi mamá ese momento. O sea, tú podrías decir, pues, qué bonita escena, qué tierna, wow, qué bonito. Pero no, lo real, desde su herida, despierta una herida, despierta el dolor de no sentirse una elegida por su papá, porque ella no tuvo un papá que estuviera para ella. 2, me ve como la que le viene a quitar la atención que tenía de mi papá. Porque primero antes pues tenían una relación de esposos, de pareja, de wow, la pancita, mira, vente a vivir conmigo, vamos a casarnos, todo lo que crearon las expectativas e ilusiones y todo. Y de repente siente o revive una sensación de abandono. ¿Por qué? Porque el abandono es falta de atención. Entonces yo tengo toda mi atención, tengo toda tu atención, esposo, tengo toda tu atención. De repente llega la bebé, te veo y esa escena es como, oh, me duele. Me revive un dolor del pasado, de yo no tuve eso. Entonces, ¿quién me viene a quitar a ese hombre? La hija. Y entonces, una misión inconsciente de esa mujer, de mamá, es hacer todo para recuperar la atención del hombre, de su hombre.
Y entonces, pues pueden ser dramas, celos, enojos, reclamos o hey, la niña ya va a dormirse, dámela. Voy a cambiarle de pañal a la bebé. Ay, vienes con las manos sucias. Ay, otra vez vienes con aliento a alcohol. Contigo llora, Ay, dámela. contigo llora, dámela. Ya le voy a dar la mamila, etcétera. Y eso es poquito a comparación con lo que va pasando a lo largo del camino, cuando la pequeñita da los primeros pasos, cuando papá quiere pasar tiempo con ella, cuando le elige más que a la mamá. Son relaciones completamente diferentes. Imagínate ver la misma escena de diferentes perspectivas. Papá ve que mamá se enoja cuando se acerca a la hija ve que mamá se enoja cuando papá se acerca, la hija puede llegar inclusive a dejar de querer ser atractiva para papá para no hacer sentir mal a mamá. Y se apaga. Y es como, mamá, no, yo no voy a hacerte daño, yo no quiero lastimarte, yo me alejo de papá, si tú quieres y eso te hace sentir mejor, me alejo de papá, ¿sabes? E inclusive lo platico y siento un vacío Sí, aquí. claro. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida es como saber que acercarse a papá hace sentir mal a mamá y que no es lo correcto. Entonces es como mejor pongo tierra de por medio con papá y mientras el camino de papá un camino de soledad, de sentirse juzgado y lastimosamente en muchas ocasiones el contar la historia desde ese lugar es lo que hacen que nuestra sociedad, por lo menos la sociedad mexicana, haya tanto hombre con tanto dolor, tanta soledad, tanto vacío, por lo que acabas de decir. Yo no quiero que tú seas como tu padre, yo no quiero que seas un hombre que lastime, yo no quiero que seas un hombre traidor, mujeriego, etcétera, etcétera. Pero son las heridas hablando, es la niña lastimada, Totalmente. es el no dimensionar. Cuando yo retomo lo que empecé hace ratito, cuando yo estaba en la adolescencia y quería que mi papá estuviera conmigo, vivo el proceso que damos ahora de transformación, de desarrollo humano, y me acuerdo que yo me acerqué con mi papá a sanar mi relación con él y le dije, ¿por qué no estuviste conmigo en la adolescencia? Y sus palabras fueron, yo siempre estuve ahí, la que se alejó fuiste tú, la que no me quería cerca fuiste tú, la que estabas todo el tiempo enojada conmigo eras tú. Ahí entendí cómo era doloroso para él acercarse a mí, porque su cercanía o el cada que se acercaba se sentía juzgado por mí. Claro, y ahorita con lo que comentas me viene mucho el por qué ahora los hombres tenemos miedo de conectar con su energía masculina, para no ser como el que dañó a mi mamá, como el que lastimó, el que abandonó, o sea, como que conceptualizamos eso, ¿no? Ahora, para ir como empezando a cerrar y concluir, porque totalmente. nos da para mucho el tema. Hablamos mucho de esta parte que entendemos hoy y suena como si fuera algo malo de mamá, o sea, la escucho yo desde otra perspectiva, es como, ay, qué mamá tan mala. No, 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 es aceptar, entender la historia de mamá y poder agradecerle a mamá para estar en paz. No es mala mamá, a ella así le tocó vivir. Y no, como dijiste, no habían las herramientas que hoy tenemos para poder tener una apertura de conciencia. Creo que hoy entiendo que mi mamá encontró su refugio en la iglesia, porque pues no tenía de otra, no había algo diferente como ella poder descansar. Y hoy, si tú como mamá estás escuchando esto, no te sientas mal contigo misma. Mejor sigue trabajando en ti, en tu historia, en lo que cargas, para entender y poder liberarte y liberar a los tuyos. Porque el tema de hoy tiene que ver mucho, por lo que escucho, con lealtades familiares. ¿Qué sería esa lealtad familiar? ¿Cómo la podríamos definir? Para mí esa lealtad sería el seguir los mismos pasos que aprendí que son normales de lo que yo interpreté en mi infancia. Si yo veo que mi mamá vive desde un lugar de sacrificio, de sufrimiento, es como, ok, así debo vivir como ella, ¿no? Hubo un hombre que fuera duro con ella, que fuera frío, pues así debo atraer a alguien porque así debe de ser mi vida, ¿no? Conforme vas tomando conciencia, lo importante aquí es identificar eso a lo cual yo me estoy agarrando para sentirme que pertenezco, para sentirme vista por mamá o amada por mamá o por papá. Y entonces poder entender que tengo una capacidad de elegir algo diferente para mí. ¿Por qué? Porque como bien lo dijiste, si yo identifico, puedo resolverlo. Yo soy hoy la generación que resuelvo en mí, porque yo lo estoy viviendo. Ese dolor de mamá no es mi dolor, es de ella. Pero cuando lo hago mío y lo vivo a través de ella, ni siquiera es empatía, ¿sí?
Es como si yo le dijera, me pongo en tu lugar, mamá. Oye, no. Es como decir, yo puedo verte, mamá, puedo ver tu dolor, hoy lo entiendo, hoy te veo como la mamá que eres, como un ser humano, como la humana que eres, y desde ese lugar puedo entender que no fue nada fácil para ti. Poder perdonarla, poder entender que me alié por amor o por miedo quizá, pero cuando veo que lo estoy repitiendo, es hacer un alto y decir que creo que requiero parar esto. ¿Con qué requieres parar? Con el juicio. ¿Con qué requieres parar? Con el odio, el resentimiento, el querer decir lo hiciste mal, porque ahí nos colocamos arriba como superiores, como queriéndoles decir para dónde. Cuando yo amo, reconcilio y busco que se reconcilie el sistema. Y entonces es ahí donde yo puedo romper esa lealtad y comenzar a crear algo diferente. Y entonces puede ser que con tu propia pareja o con una nueva puedas encontrar otra posibilidad y vas rompiendo para tus nuevas generaciones. Si yo veo que el hombre es como el malo y a lo largo del camino de mi mamá era tener razón de que los hombres son malos, yo hago un alto y digo no todos los hombres son así, no tengo por qué seguir replicando esto. Hago un alto y digo, me merezco sentir amor, un amor bonito. Y entonces mis hijas pues van a vivir otro tipo de relaciones y así vamos. O sea, quiero entender, entonces la lealtad familiar tiene que ver con un vínculo inconsciente que tenemos hacia mamá o papá, en el cual sin darnos cuenta repetimos patrones de ellos. Para vivir desde un punto donde entiendo que eso es lo que le gusta. Bueno o malo es como eligió vivir. O sea, yo lo veo porque durante años que me he dedicado a esto he visto muchos casos. Por poner uno que tengo muy visto porque es alguien cercano que trabaja con nosotros de entrenadora. El papá a tal edad tuvo un paro cardíaco y después falleció de un paro cardíaco. Y ella, a la misma edad del papá, le empieza a dar el corazón y tuvo riesgo de paro cardíaco. Entonces yo lo veía como una lealtad familiar, como una lealtad inconsciente a papá. Y lo puedo ver de pronto con familias donde mujeres que no pueden tener hijos. O cosas así. Y pareciera que es como obra de Dios o del destino, algo así, sin darnos cuenta que tiene que ver con lo que estoy buscando cargar de esa familia, digamos. Aquí cuando yo en un entrenamiento digo, ¿no? Y es un tema que un poco saben que sí es el mío, ¿no? Cuando digo, mi abuelo era calvo, mi papá es calvo, pues ya me voy despidiendo de mi cabello, ¿no? Porque ni modo, así es la familia, lo traemos de genética, ¿no? Así somos los Garcías. Y sí, yo recuerdo que mucho tiempo de mi vida, desde los 20 años, con quien iba a cortar el cabello decía, Luis, vete despidiendo de tu cabello, ya está muy delgadito, ya se te va a caer. Era como el miedo de, ¡ay, sí! Pues ya ni modo, ¿no? Pues así es la familia. Uno de mis primos, los conoces, decía, pues yo ya cuando se hace me rapo, no importa, y así, ¿no? Y cuando entiendo todo este tema, digo, a ver, no, mejor debo entender qué forma de ser tenía mi abuelo, que es igual a la forma de ser de mi papá, y cuál de esas tengo yo. Porque entonces entiendo que hay una lealtad que venimos cargando. Al final mi abuelo es Luis García, mi papá es Luis García, yo soy Luis García. O sea, sí hay una carga muy interesante ahí. Que entonces cuando yo digo, claro, mi abuelo era bien necio, bien aferrado. Mi papá es bien necio, bien aferrado, si lo veo en algún deporte o algo, uy. Y yo sé que entonces yo tengo eso. Y no puedo decir, no, yo no. Claro que lo tengo. Lo podré querer ocultar, pero de que lo tengo, lo tengo. Entonces cuando lo dejo de resistir y lo acepto, puedo decir, mejor trabajo esa parte en mí para honrarlos, agradecerles, pero no tengo por qué repetir esa intensidad con la que se manejan. Y empiezo a trabajar en mí, en meditaciones, que me cuesta mucho trabajo meditar, en el trabajo emocional, en todo lo que hoy puedo hacer. Y vamos, toda esta parte de tranquilizarme yo, y hoy puedo lograr que no se me caiga el cabello. Hoy sigue siendo mi cabello. Ya, lo estoy logrando. Pero digo, a lo mejor lo platico con un ejemplo muy básico. Pero es una invitación para todos. Los que están viendo hoy, si lo quieres empezar a ver como conclusión, es nota qué cargas de enfermedades, de obesidad, de temas de cabello, de estrés, de no poder dormir, económicamente, o en relación de pareja o con hijos. ¿Qué cargas tú que no te está agradando?
que no te lleva al equilibrio, que tenga que ver con mamá, papá, abuelos. Abuelos. Y podrías entonces tener la oportunidad de trabajarlo en ti y romper con algo. Yo para concretar y cerrar esto, quisiera compartirles un poquito de mi lado como mujer. Yo le tenía mucho coraje a mi abuelita porque sentía que fue muy dura con mi mamá y le impidió conocer a su papá biológico, estar cerca de ella y así. Y ni siquiera le podía decir abuelita o abuela, ¿no? Era como tu mamá, ¿no? La mamá de mi mamá. Ahora que yo pude trabajar en mí e identificar estas lealtades inconscientes que son tan importantes, pude ver que en la historia de la vida de mi mamá, todos los hombres fueron abusadores, agresivos, les hicieron mucho daño a las mujeres y en su espacio se sentían muy utilizadas. La primera que sale de ahí, de ese sistema, y se revela al sistema, es mi abuelita, la mamá de mi mamá. Y es juzgada y que cómo es posible y demás. Y cuando tiene a mi mamá, pues no le permite acercarse a su papá. Mi mamá, ¿qué hace conmigo inconscientemente? Decirme los hombres son malos, o sea, como hago que mi hija y su papá no se relacionen sanamente porque es malo. Y entonces cuando yo tengo a mis hijas, me separo del papá y yo también siento un enojo hacia el papá de ellas, ¿no? Es como, ¿por qué los hombres son así? Y es un patrón y se va repitiendo y repitiendo. Cuando empiezo a sanar y veo toda la historia y la veo con amor, entiendo que mi abuelita, pues lo único que quería era no sentirse lastimada por un hombre, no depender de un hombre. Le enseña eso a mi mamá y a su vez mi mamá también. Y hoy día, gran parte de las mujeres que conozco son mujeres que dicen, yo puedo sola, yo no necesito de ningún hombre. Y entonces tenemos una sociedad de mujeres bien trabajadoras, bien entregadas. Soy una mamá 4x4, todo terreno, pero que no se dejan apoyar por ningún hombre. Pero por repetir un destino, por repetir una historia que ni siquiera es mía. Entonces es romper con todo eso, decidir desde un lugar consciente. ¿Para qué? Para poder crear relaciones diferentes. Hoy te puedo decir, se los compartí de hecho en un videito que subí, que gracias a que mi abuelita hizo eso, mi mamá se vino a México desde muy pequeña, viéndolo desde un lugar de amor. Sí, claro. Al venirse acá a México desde un lugar de, pues, huir a lo mejor de ese dolor que vivía, de esa soledad, de todas las agresiones, ella llega a México sola y se atreve a crear una familia. Fruto de esa familia soy yo. Puedo yo estudiar, soy una de las primeras de la familia como mujer que estudia una carrera. Y hoy Mafer, mi hija más grande, se va a estudiar sola una carrera a Guadalajara, ¿no? Entonces para mí es como, si no hubiera sido por todo lo que vivió mi abuelita, mi mamá y yo, mi hija hoy, no se me va y yo no tengo, estudiar. Ni siquiera tendría ese deseo de crecer, de ser plena, de ser feliz. Pero ojo, lo hace desde el amor, no desde el miedo o querer demostrar. Sí. Y ahí ella ya evoluciona y entonces toma sentido todo el camino doloroso que recorrimos generaciones atrás. Entonces es ver desde la óptica del amor, ver desde la óptica del perdón también, claro. Reconciliar y ver que pues por mucho que quisieran darte otra cosa no pudieron. Y pues como fue, de alguna manera fue perfecto por todo lo que hoy tengo y todo lo que hoy soy, gracias a los papás que tuvimos, el hermano que tuve y todo lo que es la familia que hoy estoy creando, ¿no? De acuerdo, sí, yo siempre que hablo en entrenamiento y toco el tema de mamá y de papá, mucha gente los defiende como si fuera algo malo. No, mi papá era bueno. No, mi mamá todo bien. No, yo el mío todo bien. Debe haber calma. No estoy buscando que haya algo malo. Estoy buscando que entiendas que son humanos y que se equivocaron en muchas áreas. Y no digo que sean malos o que sea su culpa. Quiero entender que ellos vivieron lo que vivieron, lo que podían en su momento y tal vez desde un punto que no entendían, repitieron algo contigo. Entre más lo entiendes, lo puedes sanar tú. Hoy la invitación de este capítulo que tenemos es eso, ¿no? Aprende a platicar de esta manera con tus hermanos. No desde una necesidad. No desde un... no porque quieras rescatar a alguien, sino porque entre más los escuchas y te escuchas, puedes entender lo que requiere sanar. Si tú eres el hijo mayor, creo que hoy te puede servir mucho haber escuchado a Marley,
la presión que cargas, la intensidad con la que estás, el siempre ser ejemplo de todos, el a veces no poder descansar o caerte poquito porque te juzgas demasiado tú mismo. Porque tal vez como hermano mayor aprendiste que debes ser el fuerte, que debes ser el de puro 10, el ejemplo para tus hermanos. Y tal vez hoy te cuesta trabajo soltar a tus hermanos y dejarlos vivir. ¿Mm? Si tú creciste como hijo menor, como yo, también tal vez te cuesta trabajo el éxito, concretar cosas, asumir que mereces plenitud en tu vida, asumir que puedes ser el fuerte, el que puedes aconsejar y buscar tal vez romper un patrón de siempre que alguien te rescate. Si son más hermanos, nota cuál fue el lugar que tuviste, cómo te acostumbras a sentir de pequeño, porque tal vez hoy lo estás repitiendo y no te das cuenta. Y creo que me encantó la conclusión que das, ¿no? Al final es, a papás, suéltalos, o sea, hónralos. Si alguno de ellos te hizo mucho daño, deja de cargarlo. Ya, no es necesario. Y mejor honra esa parte de ti porque siempre será parte de ti. Y es ahí donde encontrarás esa libertad que mereces para ti, para tu vida. Y si eliges tener una familia o ya la tienes, romper patrones hacia ellos. ¿Algo que quieras concluir más? Ya nada más para decir que tienes a los papás perfectos y maravillosos y que si ellos dos no se hubieran unido para tener esa relación, tú no estarías en este mundo. Para que haya un papá como el tuyo, requirió haber una mamá como la tuya y viceversa. Es decir, haga reconocer a un papá, aunque haya estado o no haya estado, a lo mejor para él irse inclusive fue la mejor decisión. Eso no lo hace un mal padre o un buen padre. Es tu padre. Entonces, imagínate en una relación de pareja, es si papá no hubiera estado, mamá no sería tu mamá. ¿Sí me doy a entender? Si mamá no hubiera estado, papá no sería tu papá. O sea, como para agradecer y honrar. Pues sí, porque al final de cuentas es como, muchas ocasiones este enojo hacia papá es como, no quiero ser de los García, no, estoy enojada. Y también hay algo rapidísimo, la parte de no permitirte aceptar o abrazar todo lo que viene de uno de los dos, no te permite tomar todo lo que te corresponde. Y entonces es como estar avanzando en la vida sin una pierna, ¿no? Entonces es equilibrio, tomar a ambos papás, aceptarlos y decir, wow, los honro, les agradezco, porque sin ellos yo no sería quien soy. Entonces, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pues es la idea, ojalá les haya funcionado, compártelo, creo que es un tema súper interesante. Yo cada vez que estoy así platicando, te digo, ay, quisiera que le llegara a tanta gente esto. Ojalá te esté gustando, vamos a buscar más espacios de esto, creo que dentro del miedo o resistencia que podemos tener, también ya estando aquí nos encanta. Sí, ya sé. Y sobre todo por dejarte algo de valor. Es la intención, este es el espacio para eso. Y si tú eres parte de Wake Up o has sido parte de esto, sabes que nuestra intención es esa. Siempre aportarte un poquito en tu camino de vida que te haga crecer, que sea de valor. Si estuviste aquí este tiempo con nosotros, ojalá sea de valor para ti. Y pues, entre más nos pidas, lo seguiremos haciendo. Creo que todos nuestros entrenadores siempre buscamos esta parte, ¿no? Esa conexión contigo, aunque estemos ya lejos de una sala, para poder estar en este crecimiento. Y qué mejor con lo que más nos importa, que es tu estabilidad, tu libertad, y si tienes hijos, liberarte hacia ellos. Entonces, hoy te invito a esta plática con tus hermanos, con tu pareja. También es bien importante entender la historia y el sistema de tu pareja. Y si tienes la oportunidad y tienen la apertura, platica esto con tus papás. Es muy liberador escucharlos, porque a veces nos quedamos con, ay, ¿para qué digo esto? Eso no importa. O ¿para qué incomodo a mi mamá o mi papá? No, a lo mejor también ellos quieren platicarte un poco de lo que ellos vivieron. Y muchas veces no les damos la oportunidad. Entonces, si esto te sirvió de algo, llévalo a la práctica, conectando con la gente de tu vida. Gracias, Mar. Gracias por estar. Vamos a buscar más espacios así. Para mí es muy enriquecedor, también aprendo muchísimo. Y pues bueno, qué mejor que dar lo que tenemos para ellos, ¿no? Claro, totalmente. Y pues para mí también es un espacio muy bonito de cercanía hacia toda la gente que nos conoce y los que no. Lo que hacemos es buscando cumplir un propósito, una misión que tenemos, que en algún momento ahí es otra más. Si no hubiera sido por el pasado duro que tuvimos, cualquier cosa nos tumbaría. Y creo que gracias a todo lo que vivimos, inclusive los golpes de mamá o los regaños de papá o lo que fuera,
somos quienes somos y nos mantenemos en este punto de estar al servicio, porque también algo bien grande que tienen mis padres, ambos tienen don de gente, esta parte de servir, esta parte de entregarse, y es maravilloso cuando aprendemos a tomar todo lo que viene de ellos. En un próximo episodio me gustaría compartirles inclusive el origen sistémico de lo que es el alcoholismo, la drogadicción, el cómo esto de los sistemas, de las lealtades, nos lleva a tener este tipo de tendencias. Entonces, espero pronto por ahí seguir compartiendo y pues gracias a todos. Y también para toda la gente que más allá de Wake Up también nos cuida como personas, como familia, gracias por siempre estar para nosotros. Es bien bonito sentir su cariño y cuidado y pues siempre buscaremos estar creciendo para ustedes. Un abrazo a todos y mándanos mensajes para ver qué te quedas de esto. Igual como tarea, mándanos aquí, ya sea en redes o aquí en YouTube, un mensajito de qué te llevas de hoy y de qué te gustaría que habláramos, ¿vale? Un gran abrazo a todos. Gracias. Ay.